Hoy veremos luz desde el santuario. El texto clave de esta lección se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, que dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Alrededor de los años 1790 y 1840 surge en el mundo un despertar por la vida cristiana que se conoció como el Segundo Gran Avivamiento. Las personas fueron motivadas a leer y estudiar la Biblia. En ese tiempo incluso, debido al arduo estudio, llegaron a la conclusión de que Jesús vendría en 1844. El grupo conocido como los Milleritas fue el grupo formado por las diferentes denominaciones cristianas de aquel tiempo que esperaban la venida de Jesús en 1844. William Miller, el precursor de este movimiento, inquietaba con sus fascinantes predicaciones y estudios sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis acerca de la llegada de Cristo en esa fecha. Sin embargo, ese día llegó el 22 de octubre de 1844 y Cristo no vino. A esta experiencia se le conoce como el Gran Chasco Millerita, ya que la membresía de este movimiento no tenía una iglesia en particular, sino que muchos miembros eran de diferentes denominaciones cristianas. La gran mayoría estaba en la costa este de los Estados Unidos. Ellos habían vendido sus propiedades, habían abandonado sus negocios, en fin, habían hecho muchos sacrificios y abandonado todo con la esperanza de ver a Jesús volver. ¿Qué es entonces lo que estuvo mal? ¿Por qué, a pesar de haber revisado las profecías una y otra vez, la fecha seguía siendo la misma? Si no vino Cristo, entonces todo lo que vivieron fue en vano. ¿Hay sentido en vivir si no hay un cielo y un Cristo y un Dios? Bueno, a pesar de que hubieron muchos que se sintieron engañados por estas predicaciones, solo pocos volvieron a reestudiar las profecías y entonces encontraron la respuesta a este amargo chasco. La purificación del santuario de las profecías de Daniel no se trataba de la purificación por fuego a la tierra y la segunda venida de Jesús, sino de un ministerio sumo sacerdotal en el cielo. ¿Existe entonces un santuario en el cielo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que no se vio esa posibilidad en el momento de estudio? ¿Qué significa que Cristo no haya venido a la tierra, sino que haya sucedido algo allá en el cielo, en el santuario? ¿Y qué hace Jesús allá en ese santuario? Ok, vamos a estudiar. Primero veamos lo siguiente. Existe un santuario en el cielo, así como existió uno en la tierra. Veamos algunas evidencias. El primer santuario que vemos en la Biblia es aquel que construyó Moisés en el desierto. Dice Éxodo 25, 8, 9 y el verso 40 lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esto quiere decir que Dios tuvo que mostrarle un modelo a Moisés para que él pueda construir uno semejante. Esto también quiere decir que el santuario terrenal no era otra cosa que una copia o imitación de uno real que estaba en el cielo. Pablo, hablando de Cristo y de su ministerio en el cielo, dijo lo siguiente en Hebreos 8, 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Incluso en los Salmos y también en Apocalipsis hay varios sitios de la Biblia donde se habla acerca del santuario en el cielo como el verdadero templo de Dios. Esto es realmente sorprendente, porque existe un santuario real en el cielo. Lo que hubo en la tierra simplemente fue una copia de un modelo que está en el cielo. Entonces tenemos dos santuarios. Uno, el terrenal,
y otro el celestial. El verdadero santuario, según lo que hemos leído, es el santuario del nuevo pacto, el santuario celestial. Entonces, en 1844 se iba a purificar un santuario. ¿Cuál santuario sería? Obviamente no el de la tierra, porque el último que hubo fue destruido en el año 70 después de Cristo por Roma de los Césares. Además, se habla de un santuario del nuevo pacto. Entonces debe tratarse, obviamente, del santuario del cielo. ¿De qué servía entonces el santuario terrenal? Los servicios del santuario terrenal prefiguraban el plan divino de salvación. Eran una figura, una sombra de las cosas celestiales. Era como un plano, por así decirlo, de los planes de Dios y la salvación que Él ofrece. Entonces, ¿qué hace Jesús en ese santuario celestial? Primera de Juan 1.9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Nota dos cosas que resaltan en este texto? Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no solo perdona nuestros pecados, Él también quiere limpiarnos de toda maldad para no seguir pecando. Esto se conoce como justificación y santificación. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él llevó a cabo su sacrificio en favor de nosotros. Él consiguió librarnos de la condenación del pecado. Es decir, que cuando vino, Él prefiguró al Cordero que era sacrificado en el santuario. Incluso Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vino a la tierra, hizo su papel entonces como Cordero, sacrificándose en lugar de nosotros. Pero ahora en el cielo, Él no actúa más como un cordero, sino que Jesús actúa como sacerdote. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces la labor de Cristo en el santuario celestial es la de la intercesión. Luego veremos lo que significa eso. Además, en Romanos se menciona una sentencia, como si hubiera pasado algún juicio. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Incluso en Corintios se añade el hecho de que su muerte hizo justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo relacionado a un juicio. Y sí, cuando Jesús vino a la tierra sucedió un juicio. Jesús dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ok, aquí hay algo que quizás pueda confundirte. Porque Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo es entonces que en Juan 12:31 se dice que vino un juicio a este mundo? Bueno, sí, ese juicio vino al reino de este mundo, sobre todo al príncipe de este mundo, el juicio sobre Satanás, quien se mostró como enemigo y homicida, tanto que él llegó a matar a Jesús, el Hijo de Dios. Por esa razón vino un juicio en la cruz, pero ese juicio vino sobre el enemigo, sobre Satanás. Y como consecuencia de esto, él fue echado fuera, pero no fue echado de la tierra, él fue echado del cielo para siempre, ya que cuando tentó e hizo entrar a Adán en pecado, tomó el lugar de Adán y se hizo representante del mundo. Ya no era Adán el responsable de este mundo, sino Satanás. Y en el libro de Job podemos notar que aún Satanás podía entrar al cielo en esa condición, representando a este mundo y acusándonos delante de Dios. Entonces, en el juicio de la cruz, Dios mostró que Él es amor y que Satanás es un enemigo y un homicida para todo el universo. Pero cuando Jesús vino, no se hizo juicio a los seres humanos. Incluso los apóstoles entendieron que ese tipo de juicio vendría en el futuro. Hechos 17:31 dice, ha establecido un día en el cual juzgará en el futuro al mundo con justicia. Hechos 24:25 también habla de un juicio venidero. Romanos 2:16 dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Romanos 14:10-12 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hebreos 10:30 dice, el Señor juzgará a su pueblo. Y estos
Textos que hemos leído fueron escritos más allá del 31 después de Cristo, es decir, después que Jesús murió. Algunos incluso fueron escritos entre el año 60 y 70 de nuestra era, así que el juicio del cual ellos se refieren para los creyentes se da todavía en el futuro. ¿Cuándo entonces sucederá ese juicio a los creyentes? Bueno, busquemos la fecha. Para eso debemos ir a las profecías, sobre todo las profecías de Daniel. El bosquejo básico de la historia y el tiempo lo vemos entonces en Daniel capítulo 2. Nabucodonosor sueña con una estatua con diferentes metales que señalan los reinos de este mundo y su destrucción con la llegada del reino de Dios, eliminándolos así para siempre. Básicamente quedan así: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, los reinos divididos y la piedra que simboliza la llegada del reino de Dios. Vemos este cronograma de los reinos del mundo hasta la venida de Jesús. Por lo tanto, ahora tenemos un marco histórico desde antes de Cristo hasta la segunda venida y el fin del pecado. El capítulo 7 de Daniel nos va a entregar mucho más detalles. En esta profecía, los reinos ya no están simbolizados por metales, sino por bestias. Un león con alas, un oso cojo con 3 costillas en su boca, un leopardo con 4 alas, una bestia espantosa con 10 cuernos. 3 de ellos son derrumbados por un cuerno pequeño que luego crece demasiado. Aquellas bestias comparten el mismo significado de la estatua. Estas siguen la misma línea de los reinos. Pero ahora, las bestias simbolizan los mismos reinos. Y sí, ya no se usan metales. Es obvio que como bestias, la profecía trata de que veamos otras características. Lo analizaremos mejor en otro video. El orden sigue siendo el mismo. León, que simboliza Babilonia, el oso, los medos persas, el leopardo a Grecia, la bestia espantosa a Roma, los 10 cuernos de la bestia, se trata obviamente de Roma, pero dividida, y el cuerno pequeño es de entre esos 10 cuernos de la misma bestia, que sigue siendo Roma, pero en otra faceta. Se trata de una faceta religiosa porque se atreve a hablar de grandes cosas sobre el príncipe de los príncipes, príncipe de los ejércitos del cielo, e incluso le hace guerra a los santos y los vence. Obviamente se trata de Roma, pero en su faceta religiosa o dirigida, en vez de los césares, por los papas. Seguidamente en Daniel 7:9 se narra sobre una escena de juicio en el cielo. Se trata de un anciano de días, de millares que asisten. El juez se sienta, obviamente esto es una escena de juicio, y los libros son abiertos. Entonces, luego del juicio se establece el reino. Podemos resumirlo en secuencia de esta manera: los reinos, el cuerno pequeño, el juicio en el cielo y el reino de Dios. Si entonces el juicio en el cielo se da después del cuerno pequeño, tenemos que saber la fecha del actuar de ese cuerno pequeño. Veamos otro capítulo de Daniel que complementa este capítulo 7, el capítulo 8. El capítulo 8 de Daniel nos describe otros animales. Pero si notamos bien, los animales que se mencionan no son animales impuros. Son animales que se usaban en la purificación del santuario. Juicio, purificación, parece que estos dos capítulos se relacionan mucho. Veamos la secuencia: el carnero con su cuerno, el macho cabrío con un cuerno más grande, el cuerno pequeño, la purificación del santuario, luego de 2300 tardes y mañanas. Y ya que estamos en la misma secuencia de los reinos, ahora ya no iniciaremos con Babilonia, sino con los medos y persas, como lo explica el mismo capítulo. El carnero, que representa a los medos y persas, el macho cabrío a Grecia, el cuerno pequeño a Roma, pagana y papal. Es papal sobre todo porque destruye a los santos y se va en contra del príncipe de los príncipes. Entonces surge la pregunta, en el verso 8:14, ¿hasta cuándo? La respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas, que en lenguaje profético se traduce día por año. Es decir, se trata de 2300 años reales. El capítulo 9 de Daniel nos da la fecha de inicio de las 2300 tardes y mañanas y de la profecía de las 70 semanas. Ambas surgen con la orden de reconstruir la ciudad y el templo, cosa que se dio en el año 457 a.C., en el 7º año de Artajerjes. De paso, Artajerjes es un rey persa, reino que justamente inicia el capítulo 7 y 8 de Daniel. Entonces, las 70 semanas, o sea, 490 años, inician en el 457 a.C. y terminan en el 34 después de Cristo,
con la muerte de Esteban, que representa el rechazo de Israel de seguir siendo el pueblo elegido al matar al Mesías y a los seguidores de Jesús. Y si empieza en el 457 a.C., entonces la profecía de las 2300 tardes y mañanas terminaría en 1844. El cuerno pequeño vino después de Roma pagana, la de los Césares, que sucumbió en el 476 después de Cristo. Sin embargo, Roma continuó a través de la religión desde el 538 de nuestra era con el fin del tercer reino arriano, los ostrogodos, y cuando Justiniano se convierte en el papa por sobre los obispos de Roma. La profecía de este cuerno pequeño de 1260 días o años literales termina en 1798 de nuestra era, cuando el general Berthier lleva preso al Papa Pío VI y lo termina poniendo en la cárcel, y así termina el poder político del papado. Si el inicio de las 2300 tardes y mañanas se da en el 457 a.C., su terminación entonces sería en 1844. Esta fecha sí calza con lo anterior, es decir, es posterior al cuerno pequeño, que acaba su poder político en 1798, y también es posterior al 31 después de Cristo. Así que el juicio o la purificación del santuario se daría entre 1798 y la segunda venida de Jesús. ¿Cómo acertaron los mileritas? El 22 de octubre de 1844. Esa era la fecha. El evento era el equivocado. La fecha entonces estaba del todo bien. El problema es que no se comprendía si la purificación del santuario era la segunda venida de Jesús en gloria y majestad con destrucción y fuego sobre la tierra, o era otro evento. Sin embargo, como no existía santuario terrenal en 1844, obviamente se debe tratar de una purificación en el santuario celestial, lo cual significa que ese ministerio de Cristo en el santuario celestial era una obra de juicio. Pero ¿por qué se compara el juicio con la purificación del santuario? ¿Qué significa que desde 1844 hayamos entrado en la purificación del santuario o en el juicio? En la purificación del santuario terrenal encontramos lo que se espera de nosotros en el juicio del santuario celestial. ¿Qué está sucediendo ahora? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Analicemos brevemente sobre el día de la expiación en el santuario terrenal, que está descrito en Levítico 16 y 23. El pueblo cesaba todas sus actividades comunes, todos ayunaban, el pueblo incluso examinaba su corazón, buscaban a Dios con humildad y confesión sincera. Y cualquiera que no se afligiere, que no afligiere su alma en el día de la expiación, entonces sería apartado, sería cortado del pueblo elegido. El sumo sacerdote llevaba la sangre del macho cabrío al santuario, porque habían dos machos cabríos seleccionados para ese día. Uno representaba a Cristo, por eso era muerto y su sangre era llevada al santuario. Se rociaba sobre el propiciatorio, ponía sangre en los cuernos del altar de oro y el altar de bronce, y así entonces purificaban el santuario. Al salir el sumo sacerdote, ponía sus manos sobre el otro macho cabrío que estaba vivo, que estaba fuera, y confesaba los pecados de Israel. De esta manera entonces él transfería los pecados del santuario sobre ese macho cabrío. Entonces llevaban al desierto al macho cabrío, que era para Azazel, el que había quedado vivo, fuera del campamento para siempre. Esta sangre, la sangre que se usaba, se traía al santuario todos los días, y esto simbolizaba el registro del pecado. En el día de la expiación, esta sangre se transfería fuera del santuario. Se colocaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que representaba a Satanás.
Esto revela la responsabilidad final de Satanás por el problema del pecado. Si el pecado fuera algo de Dios, no debería salir, solo quedarse, pero el pecado salía del santuario, dándonos a entender que el pecado no es de Dios, sino en última instancia de Satanás. Al final, Dios tendría un santuario limpio y un pueblo limpio. Vemos entonces que la purificación del santuario no requería más sangre ni sacrificios de los miembros del pueblo, sino únicamente humillarse ante la intercesión del sumo sacerdote en el santuario. Y esa humillación consistía en vivir la vida perdonada que ya habían obtenido cuando habían ofrecido los sacrificios antes del día de la expiación. Entonces, eso quiere decir que desde 1844 nosotros debemos mantenernos en santidad a Dios desde el momento que aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No significa que debamos vivir en libertinaje, porque en ningún momento se habla de una vez salvo, siempre salvo, sino que una vez salvo, mantente salvo. O como Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que se demanda de nosotros en este tiempo es perseverancia. Hay una promesa en ello. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. En el juicio no tenemos nada que temer, pero sí tenemos que ser testimonios vivos. Como dice Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es cierto que en este momento se revisa la vida de aquellos que hicieron su compromiso con Jesús, con Dios, y que en este momento están muertos. Pero luego llegará el momento de los que aún estamos vivos. ¿Y hay que tener temor de eso? No, porque todos los que estamos vivos hicimos un compromiso con Dios. Y Él ahora actúa como nuestro abogado en el cielo. Y si estamos en Cristo, nuestra sentencia es sin condenación. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, no habrá oportunidad de responder nada, ya que cuando Él venga, solo entregará la sentencia final y el cumplimiento de la misma. Unos para vida eterna y otros para muerte. La enseñanza del santuario es bíblica y es el centro de todas las doctrinas de Dios para nosotros. Hoy, Dios nos llama a depender de Él en cada momento. El tiempo final vendrá y no sabemos la fecha. Y es mejor que sea así, a fin de que vivamos buscando el carácter de Dios en nuestras vidas diariamente. Y entonces, ¿por qué Cristo no viene aún? Porque Cristo es paciente con todos. Él está esperando que tú o tu amigo o tu familiar o tu enemigo se arrepienta. Porque Dios es ampliamente misericordioso. Y hoy es una linda oportunidad para hacerlo. ¿Te aferrarías a Dios hoy? ¿Vivirías por fe en su palabra hasta cuando Cristo venga por segunda vez? Si es así tu decisión, escribe aquí abajo en los comentarios: yo espero a Cristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente.